¿Qué es la Biblia? Sesión 47. No te vayas todavía. ¿Por qué digo eso? Si estás viendo esto en el canal YouTube, aquí te tengo un desafío. No te pierdas la bendición. ¿Cuál bendición? Has visto que en las estadísticas del canal, que varias personas conectan, empiezan a ver algunos segundos, un par de minutos y después se van. Pero no hemos llegado todavía a lo medular. Entonces, el desafío es seguir mirando por unos 10 minutos y después decidir si quieres seguir o no y si esto es importante para tu vida espiritual. Y si no es así, bueno, te conecta. Pero si es importante para ti, entonces también envía el link a otra persona o otras personas. Y-ccc.cl/Biblia es el link que puedes compartir con otros. Y por el otro lado aquí, esto se ve muy confuso. Este es el link para llegar a la página web, este es el link para YouTube. La próxima semana voy a ponerlo en páginas diferentes porque tratando de sacar dos códigos QR a la vez se va a confundir al pobre celular. Breve repaso de la sesión anterior. Vimos 1 Corintios, la iglesia inmoral y rebelde. La segunda carta que Pablo envía a la iglesia se llama 1 Corintios. A la iglesia en Corinto, en Grecia, el propósito de la carta era corregir un sinfín de errores, problemas muy graves con esta iglesia: inmoralidad, falta de ética, libertinaje, el abuso de libertad, doctrina falsa, santificación, decoro en la iglesia, etcétera, etcétera, varias cosas. Estructura de la carta muy simple, capítulo 1 a 4. Pablo escribe referente a un informe que había recibido. Hay divisiones en la iglesia. 5 a 6, varios problemas de inmoralidad en la iglesia. Y 7 a 16, Pablo contestó varias preguntas que habían llegado de la iglesia misma. En la tercera parte, aclaró mucho tema. Todo eso vimos la semana pasada: consejos matrimoniales, carnes sacrificados a ídolos, libertad, la Santa Cena, dones espirituales, especialmente lenguas y profecía. Él habla mucho de esos dos. Orden ocultos, su propia autoridad como apóstol en capítulo 9 y varios otros temas. Pero termina la carta presentando el Evangelio en una forma muy simple y muy clara. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. La base. Lo más simple, muy difícil poner el Evangelio más simple que eso. Por ende, lo que vamos a ver hoy, sesión 47, es 4 Corintios. Vamos a ver por qué. Es 2 Corintios, obvio. El autor es Pablo, sin duda. Fecha escrita 55, 56 después de Cristo, probablemente unos 6 meses después de 1 Corintios. Y unos 22 años después de la muerte y resurrección de Jesús, para tenerlo en el contexto de ese tiempo. Contexto histórico, ¿qué está pasando? Bueno, crecimiento y expansión de la iglesia. Pablo en este momento está en medio de su tercer viaje misionero. Sigue. Cuando escribió 1 Corintios, estaba en su tercer viaje misionero y 6 meses después sigue en su tercer viaje misionero, pero ahora en otra ciudad. Contexto geográfico: Asia Menor, Macedonia, Corinto. Versículo clave: 2 Corintios 2:4. Escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Parece raro como versículo clave. Vamos a entender por qué después. En realidad, este libro estaba. No es tanto como 1 Corintios. Vamos a tratar de entenderlo un poco. Tema principal es defensa del ministerio apostólico de Pablo, los falsos apóstoles en la iglesia de Corinto, generosidad en las ofrendas. Son los 3 temas grandes aquí en este libro. Propósito: seguimiento de las primeras 3 cartas que Pablo había escrito a la iglesia en Corinto, corregir algunos problemas persistentes en la iglesia y preparar el camino para su próximo
próxima visita a Corinto. Eso sería una visita no muy agradable, porque tiene que correr errores profundos. Este libro, como mencioné recién, es diferente a las otras cartas de Pablo. En general, las cartas son enseñanza, doctrina, instrucciones, exhortaciones, evangelización, correcciones, pero segundo Corintios no tiene mucho de eso. Algo sí tiene, pero este libro es casi biográfico y es un poco enredado. Entonces hay que poner mucha atención. Si tiene lápiz y papel, sería mejor sacarlo para tomar apunte. Yo estaba diciendo recién a la Joana, este libro me ha costado mucho tratar de ponerlo en una secuencia lógica, porque la secuencia del libro en sí no es lógica. Y hay que tener mucho contexto para entender cuál es el punto de Pablo en cada caso. Tiene mucho más que ver con Pablo y su ministerio como apóstol y su relación con la iglesia en Corinto, que son doctrina, evangelio, salvación. Para entender por qué es así, primero hay que entender un poco más del trasfondo aquí. Y primero hay que poner esto en el contexto, en una línea de tiempo. Hay que hacer un poco de trabajo de detective para esto. La iglesia en Corinto era muy enredada. Eso vimos la semana pasada. Espiritualmente está patas arriba. Y en realidad las cartas y visitas de Pablo y otros líderes de esta iglesia son igualmente enredadas. La semana pasada vimos que habían pasado varios líderes, varias cartas y ahora se enrede aún más. Entonces, ponte tu gorro de Sherlock Holmes porque tenemos que ya saca ¿cómo se llama? Tu lupa. Tenemos que ya ponernos a investigar lo que está pasando aquí. Primero, para refrescar la memoria, en el año 51, Pablo plantó la iglesia. Eso sabemos por Hechos capítulo 18. También participaron en la enseñanza en esta iglesia. Miren los pesos pesados espiritualmente que tenemos aquí. Timoteo, Apolo, Silos, Aquila, Priscila, Tito, Bernabé y probablemente Pedro. Todos pasaron por allá o escribieron en algún momento a esta iglesia problemática. 4 años después de que fue fundada, Pablo escribe 1 Corintios y ahora unos 6 meses posteriores a esa carta, escribe su cuarta carta a la iglesia en Corinto. Y seguramente está pensando ya, ¿qué? ¿Cómo que cuarta carta? ¿De dónde sacaste eso? El libro se llama Segundo Corintios. ¿Cómo puede ser la cuarta? Bueno, es la segunda que sobrevivió, sí, pero en realidad es la cuarta carta escrita por Pablo a los Corintios. Como sabemos todo eso, vimos algo de eso la semana pasada. En esa sesión vimos que 1 Corintios, en la misma carta, Pablo dice, 1 Corintios 5:9, en mi carta anterior, le dije bla, bla, bla. Por lo tanto, había una carta antes de 1 Corintios. Por ende, 1 Corintios es su segunda carta. Y ahí empezamos a enredarnos. Y ahora en 2 Corintios, uno puede pensar, esta es su tercera carta, pero dice en 2 Corintios 2:4, escribí con gran tristeza y angustia de corazón y muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Y eso no es la carta de Corintios. Claramente no se refiere a 1 Corintios porque no fue escrita en esa forma, con gran tristeza y angustia, y tampoco fue escrito para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Vimos la semana pasada 1 Corintios, y no es eso. Nada que ver. Sin duda, esto se refiere a otra carta que Pablo había escrito posterior a 1 Corintios, su segunda carta. Entonces vamos a volver a este punto para entenderlo más claro después. ¿Por qué es importante? Y por ende la carta confusa que se llama 2 Corintios realmente es su cuarta carta. ¿Está claro? No, para nada. Ok, para resumir, las 4 cartas de Pablo a los Corintios son: carta número 1,
desconocido hoy, no lo tenemos, no hay rastro, pero mencionado en 1 Corintios. Después 1 Corintios en sí, que fue su segunda carta. Tercera carta, desconocido hoy, no lo tenemos, pero mencionado en este 2 Corintios, y su cuarta carta es este libro, 2 Corintios. Creo que es un poco más claro ponerlo así, de esa forma. Además, hay una pista adicional en capítulo 2 que da a entender que Pablo no solamente había enviado otra carta, sino también En efecto, decidí no hacerles otra visita que causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. al principio aquí decidí no hacerles otra visita que causará tristeza, dando a entender que había visitado también a la iglesia en algún momento, en persona. Y tal visita aquí se llama triste, porque resultó triste y doloroso tanto para Pablo como para la congregación. No hay mucha más información referente a esa visita, pero sabemos que sucedió. O sea, en un momento después de escribir 1 Corintios y la otra carta también, fue a Corinto y fue muy doloroso. Nadie quedó contento con esa visita. Y eso queda confirmado indirectamente casi al final de este libro, en capítulo 14, donde dice lo siguiente. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Por tercera vez lo voy a visitar. Está planificando otra visita que él dice, esta será la tercera. La primera era cuando fundó la iglesia. Entonces, ¿cuándo fue la segunda? Tiene que ser esa visita triste, doloroso, porque su primera visita era 1 año y medio, 18 meses. Su segunda visita era breve y fue doloroso. Entonces, ahí tenemos más claro que Pablo fue otra vez a esta iglesia tratando de solucionar los problemas en persona, no lo resultó. Esta iglesia realmente es, como dice Die Hard, duro matar. ¿Se acuerdan de la película? Wow. Si esta nueva visita debe ser su tercera, entonces había una segunda visita que hizo entre la carta número 1 y número 3, perdón, número 2 y número 3. Esa visita que causó tristeza mencionada en capítulo 2. Todo muy confuso hasta aquí con tantas cartas de visita fantasma que no están mencionados con ningún grado de descripción de cierto. Entonces, para resumir, y ojalá tratando de aclarar esta enredada y confusa serie de eventos. Primero, Pablo fundó la iglesia, visita número 1, en la ciudad más y depravada de la época, Corinto, era cosa terrible. ¿Tú piensas que Santiago Centro está mal hoy en día? ¿O Valparaíso? No, no tiene nada que ver con cómo estaba Corinto. Y él usó los mejores predicadores, profesores, evangelizadores, pastores posibles, ese lista que vimos recién de Apolo y Timoteo, van a ver todo aquello. Y aún así la iglesia tuvo problemas muy graves de moralidad, doctrina y obediencia. Después Pablo escribió una carta suave que no entendieron, primera carta, no existe hoy, y tuvo que escribir otra carta más, carta número 2, que se llama 1 Corintios, para rayar la cancha, para imponer orden y aclarar varios puntos. Y con cualquier otra iglesia esa carta sería suficiente, pero no con esta iglesia. Esta carta no dio resultados. Todo lo que vimos la semana pasada en 1 Corintios no solucionó el problema. Pablo tuvo que visitar la iglesia personalmente, visita número 2, la visita dolorosa, y al parecer era una visita muy dolorosa para todos y sin mucho efecto. Pablo no se quedó mucho tiempo para no hacer aún peor la situación. Todos están dolidos y dije, no, mejor me voy. Después
él pensó regresar para una tercera visita a Corinto, pero en lugar de eso, para no hacer sufrir aún más a la iglesia, escribió la carta número 3, que no tenemos hoy, que fue muy dura, muy severa, y la envió con Tito. Eso sabemos después que escribió la carta, Tito lo llevó y Tito quedó allá un tiempo en Corinto, y después Pablo quería saber el informe de Tito. Y ahora, con todo esto, podemos entender los primeros capítulos de esta carta, 4 de Corintios, que confusamente se llama 2 Corintios. Estamos todos al día, estamos en la misma página, todos muy confundidos, muy dormidos. Ok, listo. Entonces, abre tu Biblia en 4 Corintios y podemos continuar. Ok. Después del saludo inicial, Pablo siempre hace el saludo. Aquí vimos en 1 Corintios que el saludo era más bien frío. Aquí también en el saludo es frío. No es, doy gracias a Dios porque ustedes son tan buenos, están alabando, están orando, están evangelizando. No. Lee la introducción después, es muy breve. Pablo explica por qué no había regresado a Corinto por tercera vez. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que lleguen a comprender todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera o es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Esa es la acusación que están haciendo la iglesia y él está respondiendo aquí con esto. Ese cambio es a la ligera, que están, básicamente, vamos a volver a este punto después, están diciendo, este Pablo es sincero, cambia los planes sin razón alguno y da lo que él quiere caprichosamente. Y él dice, no, yo tenía mis razones para hacerlo. Yo no digo sí cuando es no, no digo no cuando es sí, yo digo sí, sí y no, no. O sea, primero Pablo tiene que defender su integridad aquí. Había un grupo en la iglesia de Corinto que lo acusó de falta de sinceridad e integridad solamente porque había cambiado sus planes. Y ellos dicen a la ligera, en forma aleatoria y caprichoso. Y ahora llega el punto de su cambio de planes. Ahora tiene que explicar por qué este cambio de plan que iba a pasar una vez, visitarlo, que sería por tercera vez, ir a Macedonia y después volver y por cuarta vez hacer otra visita. Y él decidió cambiar eso. Por mi vida, invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. En efecto, decidí no hacerles otra visita que causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Ese fue el versículo que habíamos visto antes. Ahora Pablo está explicando. Yo cambié de planes. No hacer 2 visitas, sino hacer una visita más larga. Yo hice dice, porque no quería causar más problemas.
no quería que ustedes se entristezcan más y tener más dolor. Entonces, por eso escribí la carta. En lugar de ir por allá, escribí la carta. Número 3, que no tenemos. Y esa carta también fue duro. Dice aquí, lo escribí con lágrimas, angustia de corazón y tristeza. Ahora tenemos más claridad aquí. No visitó la iglesia nuevamente por tercera vez para no causar más daño. En lugar de visitarlo, optó por escribir la carta número 3, la carta triste. Pero después de escribir la carta, Pablo estaba preocupado por el resultado y hasta arrepentido de haberlo hecho. Estaba pensando, no debería haber enviado esa carta, era muy duro, muy triste, y también arrepentió de su visita triste que había ya hecho y pensó, no, eso tampoco fue bueno. Eso es lo que está pasando por la mente de Pablo. Sabemos por leer aquí toda la carta, entender, él está sintiendo un poco culpable por haber escrito esa carta duro y por la visita dolorosa. Ahora, en la carta número 4, Pablo cuenta lo que pasó después de su visita dolorosa. Él había ido por allá, escribió la carta, y después, ¿qué? Mandó la carta con Tito y no tiene mayores datos. 2 Corintios 2, del 2 al 13. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Y aquí hay un salto de capítulo 2 al capítulo 7 y continúa la historia. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. ¿Quién tiene resultados? Tito, ahí se encuentra con Tito, no sabemos cuánto tiempo después, obviamente meses, y Tito tiene noticias. Pero, ¿qué es este salto largo? De capítulo 2 a 7, Pablo está contando la historia en capítulo 2 y después sigue contando otra cosa, no hay que ver, y la historia continúa en capítulo 7. Aquí, diferente a su manera normal de escribir, por ejemplo, en Romanos, todo es muy lógico, sigue una secuencia de círculos. ¿Sería esto? Ninguna manera. ¿Sería esto? Ninguna manera. ¿Sería esto? Por lo tanto, y después sigue. Aquí no es así en 2 Corintios. Pablo salta de tema en tema, sin conexión, a veces. Y no regresa a la historia en sí hasta 5 capítulos más, porque iba saltando el otro, el otro. Y por eso a veces es difícil entender 2 Corintios. Todo entre capítulo 2, versículo 13 y capítulo 7, versículo 5 es un paréntesis en la historia. La historia continúa, sí, pero después de un salto. Este salto es grande y causa confusión, porque si uno lea, llega a este punto y se mete en otra cosa, nada que ver, y de repente está de vuelta en Macedonia y piensa, ¿cómo llegamos a Macedonia? ¿Dónde estábamos antes? Por eso yo hice el salto para dejar la historia un poco más clara. En 2.13, Pablo está inquieto por no haber encontrado a Tito en Troas y parte de Macedonia. En 7.5 llega a Macedonia y ahí encuentra a Tito. Ahí tenemos la historia más completa. Pero la parte intermedio no tiene nada que ver con el viaje entre Troas y Macedonia. Uno puede pensar que pasó por se fue a visitar la otra iglesia, pasó tal cosa. No, nada que ver. Toda la sección entre 2.13 y 7.5 es más bien una enseñanza referente a varios puntos teológicos. Por ejemplo, su ministerio, Moisés con el velo que llevaba para tapar la gloria de Dios, para que el pueblo no se asustó a ver su cara radiante. La ley, escrito primero en piedra,
pero ahora escrita en corazones, tesoros en vasijas de barro, otra vez en ministerio de Pablo, los problemas en varios lugares, tiendas, el cuerpo glorificado, reconciliación, defensa de su forma de actuar, idolatría, etc. O sea, aquí Pablo va saltando de un punto a otro y cuando lee eso está como, ¿qué pasa aquí? No hay mucha conexión. Es casi como alguien está caminando con este libro y cayó al piso y todas las hojas desordenadas y alguien como tiene que reordenarlo y lo puso en cualquier orden. Casi como la parte de esta sección están fuera de orden. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Esto no es Pablo. En realidad no es así. Simplemente son una serie de puntos que él quiere mencionar antes de llegar al desenlace de la situación con la iglesia rebelde en Corinto. Entonces, él hace ese entre paréntesis para tocar muchos puntos. Después cierra paréntesis y sigue. Llegamos a Macedonia, ahí está Tito, y sigue la historia. Entonces, si está leyendo este libro y llega a ese punto en capítulo 2, mejor salta al 7, sigue adelante y después vuelve a 2 para leer los puntos que está tocando por separado. Tiene la forma de un montón de pensamientos sin conexión, pero todos son puntos importantes que Pablo debe tocar antes de llegar al punto central de la carta. ¿Cuál es el punto central de la carta? Es la excelente noticia, al final de lo que vimos recién, el informe de Tito. ¿Qué estaba en ese informe? Volvemos a verlo, más detalle. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. ¿Qué está pasando aquí? Por fin la iglesia en Corinto había entendido el mensaje. Por fin, después de tantos años, tantas visitas, por fin. Tito informa a Pablo que la gran mayoría de las personas en la congregación de Corinto están muy arrepentidos de su actuar. Ellos tienen profunda tristeza y preocupación para Pablo, y vamos a ver algo más de lo que tienen. El informe de Tito continúa en los próximos versículos. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que, nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Ahí está el punto clave aquí. Por eso Pablo tiene que tocar todos los otros puntos primero para llegar a esto. Dice, bueno, mandé la carta triste y después me arrepentí, pero ahora veo que logró su resultado. Por lo tanto, estoy feliz. No porque la carta hizo a ustedes triste, sino porque reaccionaron a esa tristeza y se arrepintieron y volvieron. Y aquí, este punto claro, aquí, qué empeño, qué afán por disculparse, o sea, arrepentirse, qué indignación de lo que habían hecho, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Por fin algo está pasando en esta iglesia tan rebelde. Pero continúa el informe de Tito.
Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Hay arrepentimiento verdadero de la gran mayoría de la congregación en Corinto. Por fin, un cambio drástico en sus acciones, aparentemente como resultado de la tercera carta, o la carta triste. La segunda visita de Pablo, ese visita doloroso, y probablemente también la visita de Tito, porque Tito llevó esa tercera carta y estuvo allá en Corinto un buen tiempo antes de reencontrarse con Pablo después. Entonces, yo creo que Tito también jugó un rol aquí en solucionar los problemas de la iglesia. Probablemente en explicar mejor lo que estaba en la carta. Se nota que Pablo está muy contento con el cambio. Después de 5 años de enseñanza, 3 cartas duras, 2 visitas en persona de Pablo, varias visitas de otros líderes de peso pesado, finalmente la iglesia en Corinto ha cambiado y está funcionando como corresponde. Tomó su tiempo, pero el Señor logró hacer el cambio al final. Ahora Pablo puede llegar a un punto muy importante para él, y de hecho gran parte de su motivación para este tercer viaje misionero es la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Él está evangelizando, sí, está visitando iglesias donde había pasado antes, sí, pero él quiere llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los creyentes, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Al parecer, los creyentes en Jerusalén estaban sufriendo gran pobreza. La Biblia no dice claramente cuál es el problema en Jerusalén, pero esta ofrenda que está llevando Pablo es muy importante porque están sufriendo, están en pobreza y hambruna. Quizás hay sequía en esa zona, había una profecía en un momento que iba a haber una sequía. No sabemos la causa, pero Pablo tiene en su corazón juntar dinero en todas las iglesias para llevar a Jerusalén. Es parte es una meta muy importante para este viaje misionero. Y visitó todas las iglesias que había plantado y pidió a cada uno una ofrenda para llevar a Jerusalén. Capítulos 8 y 9 tiene que ver con esta ofrenda, pero referente a esto, hay un punto muy importante que no logramos ver la semana pasada, que está en 1 Corintios, acerca de mal uso, fuera de contexto, de un texto en las iglesias hoy. Toman parte 1 Corintios fuera de contexto, y este es el versículo 16:2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Había escuchado eso antes, ¿no? Muchas veces en la iglesia dicen, el diezmo tiene que, tal como dice aquí, cada domingo, que es primer día de la semana, tiene que juntar dinero, llevarlo a la iglesia y entregarlo a la iglesia porque eso es diezmar, conforme a sus ingresos. Muchas iglesias hoy tratan de usar este texto como instrucciones de cómo llevar a cabo el diezmo y justificación para recolectar los diezmos en el culto, cada domingo en la mañana.
Pero ¿cuál es el contexto real aquí? Vamos a ver lo que viene justo antes y justo después de este versículo. Empezando en versículo 1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigue las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Ahí está el contexto real de este versículo. Nada que ver con Dios, no. Nada que ver. Pablo está diciendo, hasta que yo logro llegar allá, cada domingo recolecta para llevar a Jerusalén. El diezmo es para la iglesia local. Entonces, este versículo está mal usado. Ahí está el contexto completo. No se trata de diezmo para la iglesia local, sino la ofrenda de amor para la iglesia en Jerusalén. Y muchas iglesias lo toman fuera de contexto, diciendo que esto tiene que ver con diezmo. No tiene que ver con diezmo. Cuidado con las iglesias que usan cita bíblica fuera de contexto, especialmente cuando se trata de tomar tu dinero. Porque aquí están justificando el diezmo con un versículo que no tiene que ver con el diezmo. Problema. Ok, volvemos a 2 Corintios, o será 4 Corintios, ya me confundí. Con la buena noticia de que la mayoría de la iglesia en Corinto se ha arrepentido, ha vuelto a reconocer a Pablo como líder apóstol, y ahora con el asunto de la ofrenda para Jerusalén resuelto, Pablo está muy contento. Incluso termina las instrucciones referentes a la ofrenda de esta forma, en 9:15, dice, gracias a Dios por su don indescriptible. Está dando gracias a la iglesia en Corinto por el don, o sea, el regalo, la ofrenda que están juntando. Él sabe que es mucha plata que están juntando. Entonces, gracias a Dios por esto. Pero no todo es buenas noticias. Tito también trajo malas noticias. Versículo 10, 1 y 2, capítulo 10, perdón. Por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Wow, aquí los dardos están volando entre todas estas palabras aquí. Aunque la mayoría de los miembros de la iglesia se han arrepentido de su doctrina falsa y pecados y caminos erróneos y se han unido mutuamente ahora bajo la autoridad de Pablo, todavía queda una minoría de rebeldes que cuestiona la autoridad y sinceridad de Pablo, siguen rechazando su liderazgo y ahora están siguiendo a otros líderes. Y Pablo aquí dice, ojo, ustedes dicen que cuando estoy lejos estoy duro, pero cuando estoy allá son un gatito. No, cuando voy no seré gatito. Eso como paráfrasis mío. Además, este pequeño grupo de rebeldes está cuestionando la integridad y coraje de Pablo. Versículo 10 y al 13 del mismo capítulo 10. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo somos con hechos estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Imagínense estar diciendo, oye, este Pablo mal orador, es un fracaso como orador.
gran predicador, gran evangelista, no es un fracaso. Y sus cartas son duros, pero en persona no es impresionante. No hay que temerle. Y en capítulo el 11 llegamos al núcleo del problema, todos los problemas que hemos visto en esta iglesia. Aquí tenemos al problema más básico. 2 Corintios 11, de 3 al 6. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. ¿No había dicho que esta es una carta rara? Pablo tiene que defenderse a cada rato. Y ahora aquí está el problema central de todo esto. Falso profeta, falsos maestros en la iglesia que están socavando la autoridad de Pablo y están enseñando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. En la iglesia de Corinto hay falsos profetas, falsos maestros que están presentando como superiores a Pablo en todo, hasta en su forma de hablar, al punto de considerarse superapóstoles. O sea, están los apóstoles, está Pablo, sí, pero nosotros somos superapóstoles, por encima de todo. Ese es el raíz de todos los problemas aquí en esta iglesia. Líderes que quieren controlar todo, que pretenden desviar y tergiversar la palabra de Dios, distorsionando la enseñanza de Pablo y de todos los demás líderes de peso pesado que habían pasado por la iglesia. Hay este problema. Cada vez que había un evangelista, un predicador, un pastor fuerte, estaba bien. Y cuando se fue, las cosas cambiaron, porque estos superapóstoles están escondidos debajo de los asientos y cuando se fueron los líderes grandes, ahí salieron y comenzaron de nuevo con su falsa doctrina. Peor aún, predican otro Jesús, otro evangelio y entregan otro espíritu. Ahora, Pablo había entregado el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu están entregando ellos? Pablo aquí lo dice, tal como serpiente logró engañar a Eva. Aquí está diciendo claramente, estos superapóstoles son agentes de Satanás. Es obvio que Pablo debe actuar, porque ahora finalmente tiene claro cuál es el problema más grave. La mayoría de la iglesia está, ok, pero este pequeño grupo de rebeldes sigue dando problemas. Y al defenderse, Pablo no tiene pelos en la lengua. 2 Corintios 11, del 12 al 13. Pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aquí Pablo lo dice exactamente. Por eso Pablo debe ahora hacer su tercera visita a la iglesia. Doloroso, no tiene que hacerlo en persona y enfrentar este grupo de falsos apóstoles y obreros estafadores. No puede permitir que sigan inyectando su veneno a la congregación. Al final del capítulo 12, Pablo anticipa lo que viene en su tercera visita y no es bonito. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Temo que, al volver a visitarlos,
mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y prácticas vergonzosas a las que se han entregado. El problema básico todavía está, y Pablo dice, voy por allá. Y no me van a encontrar de la forma que ustedes quieren. Este no será una visita agradable. Más bien, Pablo tendrá que ser muy duro con los rebeldes, los restantes, con el pecado restante, con los superapóstoles restantes que están causando tanto daño en la iglesia. Él tiene que ir y tiene que solucionar el problema ya, cortarlo de una buena vez. En capítulo 13 hay una advertencia dura con una última oportunidad para los superapóstoles y los rebeldes que aún están en la iglesia, referente a lo que pueden esperar en esa tercera visita. Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí Pablo está citando Deuteronomio, la ley. Está diciendo que cuando hay un problema, necesito 2 o 3 testigos para implementar el castigo. El castigo en el Antiguo Testamento era duro. Aquí el castigo es solamente echarlo de la iglesia, pero aquí está citando parte de la ley diciendo, lo voy a juzgar con 2 o 3 testigos y lo que encuentro, ahí vamos a solucionar el problema. Y sigue. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente, lo repito, cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Wow, mira lo que quiere. Llegó a este punto. Están exigiendo una prueba que Jesús realmente habla mediante Pablo. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Wow. Y sigue. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amenazas aquí, obvio, muy claro, pero tiene que ser así. Está advirtiendo, ojalá que se solucione el problema antes que llegar para que no tengo que ser severo con ustedes y no tengo que hacer uso de mi autoridad dada por Cristo, porque realmente esa autoridad es para edificar, no para destruir. Y Él quiere edificar la iglesia en Corinto, no destruirlo. Y para edificarlo, tiene que echar a este grupo de superapóstoles. Ahora que tenemos claro el contenido y propósito real de la carta, podemos entender la estructura. Si yo hubiera mostrado esto al principio, sería muy fácil malinterpretarlo. Ahora, después de conocer casi todo el libro, podemos entender la estructura, que en realidad no es muy complicado. 3 partes solamente tiene. Capítulo 1, 7. Afirma y fortalece el segmento mayoritario de la iglesia que se ha arrepentido, vuelta a unirse y sometido a Pablo. Capítulos 8 y 9. Mayormente una petición a la iglesia de completar la ofrenda generosamente para la iglesia en Jerusalén. Y finalmente 10 a 13. Pablo ofrece una última oportunidad al segmento chico que todavía no acepta su autoridad para que se arrepiente antes de su tercera visita a la iglesia. Ahora tenemos un poco más claro. Si yo hubiera puesto eso al inicio, no hubiera entendido nada. Ahora sí que lo ven, es mucho más fácil entender la estructura de este libro. Y en medio de todo esto está una sección con gran parte de la biografía de Pablo. Considerando las acusaciones de los superapóstoles, ahora Pablo quiere jactarse de la vida de lujo de los apóstoles normales como punto de comparar la vida de los superapóstoles.
Él quiere decir, bueno, nosotros vivimos de esta forma y los superapóstoles, ¿cómo viven ellos? 2 Corintios 11, 16 al 33. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos presumen, como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o los golpea. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Esto es muy sarcástico, muy irónico. Viendo hincha la línea está acusando a estos superapóstoles de aprovechar de la congregación y dice, bien, no lo hice eso. ¿Será porque estoy débil? Pero sigue la cosa. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo y lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana en la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Esa es la vida real de un apóstol verdadero. Entonces, voluntarios, ¿quién quiere ser apóstol? Nadie. Por eso, esa es la razón por lo cual yo me cuestiono a aquellos que hoy en día se llaman a sí mismos apóstoles. Si realmente lo fueran, vivían una vida como la de Pedro. Entonces, apóstol este de la iglesia, no sé cuánto, el apóstol el otro. Yo pregunto, ¿por qué ellos viajan en su jet privado, en limusinas lujoso, comen en los mejores restaurantes, llevan puesto traje de muchos miles de dólares y viven vida de los ricos y famosos? Y mira cómo viven los padres. Mira cómo viven los apóstoles hoy en día. Creo que la mayoría de los apóstoles de hoy realmente están en la misma categoría de los superapóstoles de los tiempos de Pablo. O sea, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No son la palabra mía, yo estoy de acuerdo, esas son palabras de Pablo, de lo que él piensa de los apóstoles que realmente no lo son, pero pretenden ser superiores a los apóstoles reales. Como se nota, me da rabia.
Los rebeldes y superapóstoles llegaban incluso a cuestionar si Pablo siquiera es apóstol, diciendo que nunca había visto a Jesús resucitado y por ende no había sido enviado por Jesús. Y eso es el significado de la palabra. Apóstol quiere decir enviado. Entonces, si ellos dicen, él nunca vio a Jesús, entonces, ¿cómo es apóstol? No fue enviado por Jesús. Pablo se ve en la necesidad de contestar esta acusación y lo hace con gran sarcasmo y otra vez jactando. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera de cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Es un poco enredado aquí, pero se entiende. Pablo está diciendo, bueno, el Señor me llevó al paraíso. Ahí tuvimos una larga conversación. Yo lo vi. Estuve con él un buen tiempo, 14 años atrás. Y él dice, mira, conozco a un seguidor de Cristo que fue llevado, está hablando de sí mismo. Dice que está jactando aquí, pero sin jactarse. Está diciendo, eso fue yo. El Señor me llevó y quedamos hablando un buen tiempo y él me contó cosas que no puedo repetir aquí. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso del aguijón en la carne, no vamos a entrar en detalles ahora, pero esta es la parte cuando Pablo dice, después de esa visita al cielo, el Señor me dejó con este problema físico. No sabemos cuál es, alguna teoría. Pero aquí Pablo dice, bueno, resultado de esto, regocijo en realidad, en los insultos. Todo lo que pueden decir los superapóstoles me da lo mismo. Y sigue. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Mm. Con eso quiere decir, yo pagué mi propio estadía, mi comida, todo. Nunca les pedí a ustedes nada. Y perdóname si eso te ofende, porque los superapóstoles piden plata y piden plata y piden plata. Yo no lo hice. Perdóname por no hacerlo. Muy sarcástico todo esto. Pero aquí dice las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagrosos, se dieron constantemente entre ustedes. Ahí está diciendo Pablo, yo, yo hice esos señales y prodigios entre ustedes. Yo soy apóstol, ustedes lo saben. Con eso Pablo establece total y absolutamente su derecho de llamarse apóstol y deja
en desgracia a los superapóstoles que en realidad son puros farsantes. No vivían nunca como apóstol, no demostraron las marcas del apóstol, o sea, las señales y milagros y todo eso. Son puras palabras, pero palabras peligrosas. De verdad, segundo Corintios es un libro bastante curioso. No sé si están de acuerdo conmigo. Habla mucho más de Pablo como persona, de su biografía, de su sufrimiento, de su ministerio, que de Jesús y la salvación. Generalmente para Pablo eso es el centro de todo, Jesús, salvación, evangelizar, el Señor. Pero aquí está defendiendo a su ministerio. En realidad es muy necesario esta carta, porque con este libro queda claro la advertencia contra el falso profeta, falso maestro, falso apóstol, falso pastor y en general falsos líderes en las iglesias, y no solo para los tiempos de Pablo, sino en nuestro tiempo también. Lo que sucedió allá sigue sucediendo hasta hoy en día. Hay muchos farsantes así en las iglesias hoy. Ven de la televisión, ven las mega iglesias con su estrella, pastor este, apóstol no sé cuánto, obispo no sé cuánto. Son los superapóstoles de los tiempos de Pablo. Por esta carta podemos entender cómo operan tales personas con sus acusaciones falsas contra los verdaderos apóstoles, profetas, maestros, pastores y líderes en general. También nos deja en alerta contra algo más peligroso. ¿Se acuerda cuando vimos lo medular del problema en capítulo 11? Los que predican a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, un espíritu diferente o un evangelio diferente de lo que ya ha recibido. Ese es el peligro de estos superapóstoles. Predican cosas que no son bíblicas. Hay mucho de eso hoy en muchas iglesias, pastores predicando con Jesús, el Evangelio, incluso usando texto bíblico. La mayoría de las sectas, iglesias falsas, usan la Biblia. Sacan textos fuera de contexto, sí, pero están usando la Biblia. Pero en realidad lo que predican es un Jesús diferente, un Evangelio diferente que no está en la Biblia. Toman y dan una pequeña tergiversación a las escrituras para predicar su agenda. Y esto es entregado por un espíritu diferente. Adivina quién es ese espíritu diferente. Si nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo al ser salvos, ¿quién será el espíritu diferente? No, es muy difícil de entender. A veces este Jesús y Evangelio es tan diferente que se nota de inmediato. Hay muchas iglesias, pero muchas veces las diferencias son útiles para compensar y el desvío progresa lentamente, suavemente, casi imperceptible, pero igual avanza eventualmente al infierno. Yo justo antes de la pandemia prediqué un sermón, no sé si quizás se acuerdan, que se llama Sopa de Ranas. Quiero una advertencia con exactamente esto. ¿Por qué sopa de rana? Porque hay un dicho, un anécdota en inglés que uno dice, y es verdad, hay un estudio científico, créelo o no, que uno puede poner una rana en un bote de agua hirviendo y la rana salta, porque aquí hay peligro. Trata de ponerlo y inmediatamente salta. Pero si lo deja en un bote de agua tibia, con fuego abajo, empieza lentamente a subir la temperatura, la rana no nota, no toma en cuenta hasta que sea muy tarde. Nunca salta y termina como sopa de rana. Porque no dio cuenta que está siendo cocinado lentamente. Lo mismo con este tipo de evangelio falso, Jesús falso, parte muy bien. Usen la Biblia como base, enseñen, y dice, sí, está bien. Pero de repente van entrando con doctrinas un poco diferentes, un poco más diferentes, hasta llegar a un momento que es otra cosa. No es Jesús, no es el Evangelio, no es la Biblia. Pero en ese momento ya es tarde.
Cuidado con sopa de rana. Creo que debería volver a predicar ese mensaje. Es muy importante para hoy. Eso fue justo antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos discernir esto? ¿Cómo se puede reconocer desde el principio esta prédica y enseñanza de un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente? ¿Cómo podemos reconocerlo? La respuesta es muy fácil: por conocer la Biblia. Y por eso mismo, esta serie de estudios bíblicos. Ese es el propósito real más básico de esta serie: conocer la Biblia para poder identificar fácilmente lo que no es la Biblia. Para llegar a conocer la Biblia bien, de tal punto que puedes reconocer y evitar estas falsidades de inmediato. Yo había mencionado en prédicas anteriores el cajero en un banco. Saben identificar billetes falsos, pero no porque les pasan en su entrenamiento muchos billetes falsos. No, pasan muchos billetes verdaderos y van sintiendo y oliendo y mirando y tocando hasta que tienen tan claro cómo es un billete real, que cuando pasa un billete falso, al tiro dice: no, aquí hay algo raro, no me convence". Tenemos que hacer lo mismo con la palabra. Hay que conocer la palabra tan bien que cualquier enseñanza falso que viene pasando, uno al tiro levanta la antena y dice: no, hay algo raro aquí. O sea, en otras palabras, continuar. Este estudio va a continuar y continuar y continuar hasta que podemos realmente llegar a conocer la Biblia de tal forma que nadie nos puede engañar con un Cristo falso, un evangelio falso y un espíritu falso. La próxima semana, Gálatas. Ahí está, como siempre, apunta, preguntas, comentarios, el grupo WhatsApp y el código QR solamente para llegar a la página web. Creo que en la otra, ahí tengo el código para el canal YouTube. Entonces están en páginas diferentes ahora.